Seguimos en Metaciencia en la UNT y acá vamos a conocer realmente si el ejercicio puede ayudar a que el cerebro envejezca mejor, que nosotros de alguna manera podamos envejecer mejor. Nos acompaña Leo Cano, que es doctor en ciencias biológicas, profesor de educación física, integra el INCIBio, el LINTEC, que es un laboratorio bastante reciente, digamos, de los últimos años, que es muy novedoso, que está con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Bienvenido, Leo, un gusto, tanto tiempo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que estoy súper contento de participar en este programa. El gusto es nuestro y la verdad que tenemos muchas ganas de tenerte acá. Sabemos que estuviste viajando y por fin estás de nuevo aquí en Tucumán. ¿El ejercicio realmente puede ayudar a que el cerebro envejezca mejor? La respuesta directa es sí. Bien. La respuesta compleja es cómo. Claro, porque nosotros sabemos que el ejercicio físico repercute en todo el sistema, pero especialmente en el cerebro. Porque estamos diseñados como humanos para el movimiento y para hacer que el cerebro se vaya adaptando. Entonces, como tenemos tantos estímulos alrededor, necesitamos movernos para poder adaptarnos. Entonces el cerebro, tenemos que preparar el cerebro para eso. Y en la medida en la que no nos movamos, lo que estamos haciendo es deteriorando o entrenando el deterioro del cerebro. Esa es una frase importante y que nos tenemos que grabar. Cuando uno hace alguna actividad física, pero no solamente un deporte, sino una simple cruce de calle, entra en juego un montón de mecanismos a nivel del cerebro que, digamos, que pueden mejorarse con el entrenamiento físico. Sí. Cuando hablamos de envejecimiento tenemos que saber que es un proceso biológico natural. Que a medida que va pasando el tiempo hay capacidades cognitivas y ejecutivas que van perdiendo su performance, ¿no? Pero en la medida que nosotros tenemos más estímulos desde el punto de vista físico, es decir, que podemos hacer más cosas, mejor podemos hacer una unión entre lo que hacemos y lo que percibimos. Mientras menos hacemos, menos percibimos, por lo tanto nos cuesta más cualquier actividad. Entonces una persona que no camina regularmente va a tener que tomar más decisiones, por ejemplo, para poder ir a cruzar la calle, ¿no? Imagínate esta situación. Vos entrás a un shopping y de pronto tenés una escalera mecánica, ¿bien? Si te querés subir a esa escalera mecánica y tenés que pensar cómo funciona esa escalera mecánica, vas a esperar justo ahí abajo para poder subirte y vas a pensar mucho y no lo vas a hacer de forma natural. En cambio, si tenés más experiencia sobre eso, vas a ir caminando, vas a medir intuitivamente la velocidad con la que la escalera se mueve y sin pensar demasiado vas a subirte en la escalera y vas a ir para arriba. ¿Está bien? Ese mecanismo entre tus capacidades de movimiento, de acercarte a una velocidad parecida a la que la escalera funciona, está dada por tus habilidades motrices. Entonces, en función de que vos puedas hacer eso, vas a poder percibir mejor y hacer más cosas, ¿no? En la medida en la que vos vayas teniendo menores estímulos a lo largo de tu vida, vas a poder hacer menos cosas. Eso está clarísimo. Entonces los mecanismos entre la percepción y la acción están unidos. No como por ahí se estudiaba en la psicología clásica, ¿no? Como que la percepción es la capacidad de recibir los estímulos externos y en función de eso nosotros hacemos una acción. En función de lo que percibimos, ejecutamos respuestas. Esto está muy muy unido. Es una ventana de los últimos 30 años tal vez, cómo el cerebro hace para recibir esos estímulos y desarrollar unas respuestas, pero al mismo tiempo ejecuta respuestas para poder percibir de otra forma. Una pregunta. Cuando hablamos de ejercicio, ¿hay un nivel ideal de ejercicio, un ejercicio aeróbico, un ejercicio anaeróbico, un atleta de alta competencia, de alto rendimiento? ¿Hay algún límite que tengamos que por ahí pasamos y ya se puede volver en contra?
Bueno, sí, por supuesto que hay límites, hay rangos que son saludables, otros que no, y depende de la capacidad de cada persona, ¿no? Entonces, cuando vos vas al médico y te dicen, bueno, mirá, César, tenés que hacer más actividad física. La pregunta correcta es, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Sí. ¿Cada cuánto? ¿No? Hay ciertas modalidades de ejercicio físico que para César pues, son mucho más importantes, son más funcionales. Entonces, lo que César debería recibir es como un diagnóstico un poquito más preciso, ¿sí? Y en función de eso poder establecer cuáles son los parámetros del ejercicio físico que a vos te va a hacer bien, tanto para tu organismo como para tu cerebro en particular. Y eso se va construyendo de a poco, digamos. A mí me pasó uno de los problemas que tuve fue de un día que para el otro querer volver a jugar al vóley después de muchos años. Me metí sin entrenar, sin nada, en medio del partido, pum, sentí una cosa, se me cortó el tendón. Sí. Y uno de mis entrenadores me dijo, bueno, pero es que no tu cuerpo no estaba preparado, no fuiste a entrenar, no hiciste nada. Exactamente, los periodos de adaptación también van cambiando, ¿no? No es lo mismo cuando vos tenés 20 años que te adaptás a cualquier cosa súper rápido porque tu cerebro y porque tu estructura lo puede, que cuando tenés 40 años, ¿no? Que requerís un proceso un poco más largo, más llevado, más acompañado. Y eso tiene que ver un poco con la alfabetización motriz, ¿no? Si vos sabés cuáles son tus límites, vas a poder regular. Pero cuando no lo sabes porque no tenés mucha experticia motriz, no tenés una alfabetización motriz, eso te va a limitar para poder hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando tenés 20 no hay problema, cuando tenés 40 lo empezás a pensar un poquito mejor, cuando tenés 60 hay algunas cosas que ya no se pueden regular tan fácil. Sí. Entonces, te quería decir esto, que es súper importante empezar desde temprano, ¿no? Por eso es lo que nosotros hacemos en la facultad, que es educación física, ¿no? Empezar con la cultura del deporte y del ejercicio físico desde temprano, lo más temprano posible, porque eso es lo que catapulta tu vida o tu calidad de vida por el resto de tu vida. Es que uno ve que los niños lo hacen naturalmente, digamos, no sé en qué momento dejamos de hacerlo, pero uno jugando esas cosas naturalmente lo hace, todo ese ejercicio físico. Tal vez porque pensamos mucho, tal vez porque tenemos la cotidianeidad de la vida, hace que empecés a dejar afuera eso, pero hoy se vuelve una necesidad porque no estamos preparados para ser sedentarios, estamos preparados para movernos y entonces empezás a sentir la falta, ¿no? Leo, en esto que vos decís, la actividad física para mantener de alguna forma más joven el cerebro, ¿qué actividad física? ¿Aeróbica o anaeróbica? Uf. ¿Qué tema? En primer lugar, no haría una disquisición así de la actividad aeróbica, anaeróbica, porque hoy hay muchas modalidades. Entonces, no sabes cuál de los botones son los más específicos para las necesidades que tengas vos, ¿viste? No podría decir que hay una receta mágica del ejercicio o del mejor ejercicio para todo el mundo. Por ejemplo, una de las líneas de investigación dentro del laboratorio es la tesis doctoral de la profesora Soledad García, que tiene que ver con cuáles son la modalidad de ejercicio que es más funcional para pacientes, para personas que tienen diabetes tipo 1. ¿Ok? Porque, claro, se sabe que es necesario que el paciente con diabetes tipo 1 que tiene desregulaciones de la glucemia tome algún medicamento, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea, es insulino dependiente. Pero si se pudiera con el ejercicio hacer una modulación de esa glucemia, de hecho se puede, pero ¿cuál es el ejercicio indicado? Tal vez el ejercicio aeróbico de larga duración no son los más recomendables porque generan picos máximos o mínimos de glucemia y entonces eso termina repercutiendo en que la persona se aleje del ejercicio porque al fin y al cabo tiene sensaciones no lindas, ¿no? Con el ejercicio. Pero claro, el trabajo de ella puntualmente es ver cuál es la modalidad y se apunta hacia un ejercicio de alta intensidad, de periodos cortos, de intensidades altas, para poder regular mejor la glucemia por el resto del día. Entonces, ¿cómo levantarte a la mañana, lavarte los dientes y hacer un HIIT de 15 minutos para poder regular mejor la glucemia el resto del día?
no estoy diciendo una receta, estoy diciendo cuál es la hipótesis. La tendencia sería que con los conocimientos, digamos, científicos, yo veo los estudios que ustedes hacen, les conectan electrodos a deportistas de élite y a personas comunes y pueden comparar el tiempo de respuesta que tienen las personas con estos estímulos, ¿no? Digo, esto va a llevar a que en algún momento se pueda indicar para cada tipo de persona un ejercicio diferente de acuerdo a la patología que la persona tenga o algo de esto. Sí, exactamente. Ese es el punto exacto de nuestra línea de investigación. ¿Por qué? Porque en el INTEC lo que hacemos es estudiar la ciencia básica del cerebro, ¿sí? Para entender cómo funciona, que poco se sabe, pero además poder hacer una transferencia de eso a tecnologías aplicadas. El laboratorio es de investigación en neurociencia y tecnologías aplicadas. Entonces, queremos entender cómo funciona el cerebro. Cómo funciona el cerebro cuando le aplicamos diferentes modalidades de ejercicio bajo ciertas condiciones, y entonces podemos estudiar qué es lo que está pasando en, por ejemplo, fracciones de segundo. La electroencefalografía, la electromiografía son técnicas que miden bioseñales, o sea, señales de lo que está pasando en términos de milisegundos. Entonces, si una persona hace un ejercicio, ¿sí? Y tiene, después de ese ejercicio, mejores tiempos de respuesta, mejores tiempos de reacción, mejores capacidades cognitivas, mejor memoria a corto plazo, entonces, y eso lo podemos medir porque están en fracciones de segundo, podemos decir que ese ejercicio puntualmente mejora esa capacidad cognitiva. Ese es el desarrollo de nuestra línea de investigación en el laboratorio. Ahí tenía, justo lo tuvimos a Colapinto compitiendo. Mejorando. Y donde tenés entre las 20 mejores del mundo, digamos. Y cuánto se necesita en un piloto de Fórmula 1, un tiempo de respuesta bajísimo. Eso ¿cuánto hay de innato, cuánto se entrena? Uf, qué pregunta, eso también, podríamos hacer una historia de la selección del talento, ¿no? ¿Es el deporte el que elige al talento o simplemente salen, ¿no? No tengo una respuesta categórica para eso. Lo que sí puedo decir es que los cerebros son diferentes, ¿no? En todas las personas hay un patrón en cuanto a las conexiones, al patrón de conexiones cerebrales, que hace que una persona y otra, ante el mismo estímulo, reaccionen totalmente diferente. Un caso muy muy claro es de los zurdos, ¿no? O sea, el 10% de la gente es zurda en el mundo, pero resulta que en el deporte tenés un 20% de prevalencia. Entonces, ¿de dónde sale ese 10% extra? Una teoría es que, bueno, enfrentarse contra un zurdo, si vos sos tenista zurdo y yo soy tenista derecho, para mí es difícil enfrentarte a vos. ¿Bien? Y entonces por eso vos vas ganando más por una cuestión de que participás contra alguien que no está acostumbrado a enfrentar a alguien como vos. Entonces hay muchos zurdos, y si vemos zurdos en el deporte hay un montón de ejemplos. Ahora, Maradona, Messi. Pero la otra teoría es la neurofisiológica, que es la que me gusta más, que es que la configuración del cerebro de los zurdos es totalmente diferente, porque se procesan de diferentes formas. Entonces, vos que sos de derecha, sí, vos que sos de derecha haces ciertas cosas con la derecha. Pero fui zurda cuando era más pequeña. Esa es otra discusión que la podemos llevar al plano así social, pero... Así dicen. Sí. Yo tengo una duda. En esto que decís, el tema del talento y cuánto es innato. En el caso tuyo, ¿qué te llevó a dedicarte a estudiar esta parte de la ciencia? Digo, porque Leo tiene como toda una historia en el deporte. Fue representante en los Juegos Olímpicos. No, Juegos Olímpicos es mucho. Pero, a ver, me hubiera encantado, pero karate no fue olímpico hasta que yo me retiré. Claro, pero estabas como ahí peleando, sí. A ver. Dentro del karate como de elite, por así decirlo, ¿qué te llevó a estudiar esto? O sea, algo en el deporte te llevó a decir, no, quiero saber qué pasa en la cabeza mía o de mis competidores. Sí, exactamente. A mí, en mi época de competidor era, bueno, a ver cómo mejoro mi performance, cómo mejoro mi rendimiento. Entonces he buscado todas las maneras de hacerlo, desde las concepciones más clásicas del entrenamiento, el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento de la potencia, el entrenamiento en el tatami propio, ¿no? Pero después es entender, acá hay algo más. Algo de cómo percibe el karateka que está al frente mío, qué es lo que estoy haciendo yo, él tiene alguna técnica, hay algo diferente que todavía no está del todo entendido, ¿no? Entonces, esa era la idea. Tenemos que poder saber qué es lo que está pasando dentro del cerebro de los competidores para poder entender cómo mejorar el rendimiento en general.
Pero hoy se usa un montón eso, ¿no? Ahora que llegamos al mundial de fútbol, Sí. se usa un montón eso de analizar la reacción y la respuesta del adversario con las milésimas de segundo en la computadora. O sea, hoy está como súper de moda esto. Sí, bueno, pero porque la tecnología va avanzando, ¿no? Hoy tenés más de 40 tipos de electroencefalogramas móviles que le podés poner un casco a alguien y que salga a la cancha. Después podemos discutir un poco la reproducibilidad de los datos esos, pero la tecnología va avanzando tremendamente. Entonces hoy compras por Amazon o lo que sea un aparatito, un casco, y se lo pones a alguien y lo manda a la cancha. Hace 20 años era impensable, ¿no? Leo, me parece muy interesante lo que contás, sobre todo cuando vivimos rodeados de mucha gente que no sabe que una persona que es egresado a tu facultad tiene ese campo de investigación. Mucha gente, no te voy a decir que todos, pero mucha gente cree que uno egresa de la Facultad de Educación Física y es profesor de Educación Física y no tiene otra. ¿Qué otras líneas de investigación se hacen relacionadas con la gente que está a la vuelta tuya? Bueno, hay diferentes ámbitos de la educación física donde la educación física avanza, ¿no? Pero en la gente que está trabajando con vos, ¿en qué tema están trabajando? Supongamos a alguien que nos está escuchando, le llama la atención. ¿Qué temas de investigación pueden hacer trabajando con vos? Bueno, mira, en este momento, en esta línea de el estudio de neurociencia y deporte, neurociencia y ejercicio físico, tenemos 4 líneas principales. Una es la que te contaba, que es ejercicio físico y diabetes tipo 1. La otra es cuáles son los biomarcadores electrofisiológicos, vamos a decir, cómo son las señales de los músculos y del cerebro cuando ocurre una lesión y cuáles son los mecanismos que nos pueden explicar cómo es la mejor recuperación de esa lesión. Esa línea está a cargo de Gonzalo Jerez, también es profe de educación física. La otra línea es cómo el cerebro se comunica con el sistema nervioso autónomo, podríamos decir el corazón, cómo es el eje entre lo que pasa en el corazón y lo que pasa en el cerebro cuando una persona participa en determinadas actividades físicas o hace determinado ejercicio físico. ¿Cómo se modula el cerebro a partir de otro tipo de señales? Esa investigación está a cargo del profe Francisco Escobar. La última línea de investigación que también emerge de la Facultad de Educación Física es acerca de envejecimiento, que es especialmente la que estamos abordando ahora en estos últimos años, que está a cargo de Lucía Basualdo, también profe de Educación Física. Qué interesante, ¿no? La verdad que sí. Muy interesante. Saber que en la UNT se estudia ese nivel y que algunos de los profesores que integran el laboratorio están de intercambio en otros países, en la primerísima línea de las investigaciones, es fantástico. Felicitaciones, Leo. Bueno, muchas gracias, Dani, muchas gracias, César y Carlos. La verdad que es un placer para mí estar acá sentado con ustedes. Es mi deseo de todos los días poder contagiar la energía que tenemos. No sé si porque somos de educación física y queremos así, pero... Re manija la gente de educación física. Podría decir un poquito, pero esto, ¿no? Esto de que hacemos ciencia con lo cotidiano, porque al fin y al cabo nos damos vuelta con lo que tenemos, en este contexto en el que estamos, lo mismo vamos para adelante. Y será una cuestión cultural, no sé. Muchísimas gracias, Leo. Escuchábamos a Leonardo Cano visitándonos aquí en Metaciencia en la UNT.